esta conferencia denominada Redistritación, organizada por el Tribunal Electoral de Tabasco, en conjunto con el Instituto Estatal de Participación Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPC. Aprovecho para saludarles y darles las gracias por su participación, y con el permiso de todas y todos ustedes me permito nombrar al honorable presidium que nos acompaña en esta tarde. Damos la bienvenida a la magistrada Margarita Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenida. Agradecemos también la presencia de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenida. Agradecemos la presencia del licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y ponente de esta conferencia. Bienvenido. Agradecemos también la presencia del licenciado Hernán González Sala, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPCT. Bienvenido. Agradecemos también la presencia del maestro Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado electoral en funciones del Instituto Electoral de Tabasco. También agradecemos la presencia del maestro José Osorio Amezquita, magistrado electoral en funciones del Instituto Electoral de Tabasco. Bienvenido, maestro. Damos también la bienvenida a nuestros invitados especiales. Agradecemos la presencia de la maestra Roselvis Domínguez Arevalo, consejera electoral del IEPC. Bienvenida. De igual manera, el licenciado Ángel Mario Morales Vidal, fiscal especializado en delitos electorales. Bienvenido. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la magistrada Margarita Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Sobre todo agradezco al personal administrativo y jurisdiccional de dos instituciones importantes para la democracia de Tabasco, como lo es el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco y el Tribunal Electoral de este mismo bello estado. Agradezco la presencia y le doy la cordial bienvenida a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la licenciada Elizabeth Nava Gutiérrez. Amiga, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí y por todo este trabajo colaborativo que siempre imprimes y tienes con el Tribunal Electoral. Agradezco también el acompañamiento de mis compañeros magistrados, el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta y el magistrado José Osorio Amezquita. Les agradezco infinitamente. También agradezco la presencia del secretario ejecutivo del Instituto Electoral, mi amigo Jorge Alberto Zavala Frías. Bienvenido. Y también le doy la cordial bienvenida al consejero Hernán González Sala, hoy presidente de la Comisión de Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Tabasco. También el acompañamiento de la consejera Roselvis del Carmen Domínguez Arevalo. Gracias, Ros, por estar esta mañana aquí. Y por supuesto también otro gran aliado de esta institución y que también tiene que ver con la democracia de Tabasco, el licenciado Ángel Mario Morales Vidal, fiscal electoral de la Fiscalía General del Estado. Gracias, Ángel Mario, por estar esta mañana. Agradezco el acompañamiento de las señoras juezas, la licenciada Alejandra Castillo Llosa, Isis Vermont Marrufo, Daniel Guzmán, y de la Secretaria General de Acuerdos, Beatriz Noreiro Escalante. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos reunidos acá
para llevar una capacitación sobre la redistritación electoral que, pues, como bien nos van a explicar, tuvo algunos cambios en lo que tiene que ver la geografía y toda la cuestión territorial y cómo va a estar dividida todas las cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral que tenemos ya en marcha. Y por supuesto, algunas pláticas que tuvimos con el Instituto Electoral a través de su presidente y del secretario ejecutivo, hoy que se suma el presidente de la Comisión de Organización, creímos importante y valioso para la función que nosotros vamos a desempeñar en el proceso electoral, pues tener esta presentación que a lo largo del estado, de los 17 municipios, se ha venido dando, y pues nosotros no queríamos ser la excepción. Entonces hoy arrancamos con esta capacitación de muchas que vamos a tener. Adelanto que tenemos pláticas con la Dirección de Organización y Capacitación del Instituto, lo cual de verdad les agradezco infinitamente a la consejera presidenta, al secretario ejecutivo y por supuesto a los consejeros que integran el Consejo Estatal de dicho instituto por pues permitirnos estar en este trabajo colaborativo que va a ser de mucha valía para la función que vamos a desempeñar en el proceso electoral 2023-2024. Entonces, yo les doy a nombre del Pleno de este tribunal y del personal administrativo y jurisdiccional una cordial bienvenida a su casa, el Tribunal Electoral de Tabasco. Sin más, pues continuamos con el orden del día de esta capacitación. Para mí es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la magistrada presidenta, María Vicente Salvador. Y a continuación escucharemos el mensaje a cargo de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Pues buenos días a todas y todos. La verdad es que para mí es un gusto y un honor estar aquí cada que vengo. Yo me siento en casa. Es bueno ver a tantos amigos, tantas caras conocidas de este tribunal. Y pues qué mejor que hagamos sinergia. Desde esta parte, antes del proceso electoral la hemos estado realizando y ahorita la vamos a seguir realizando. Al final somos instituciones hermanas en las que nosotros remitimos a ustedes lo que tienen que resolver y esta parte es sumamente relevante. Cambió la distritación y qué mejor que ustedes para que tengan nociones de cómo quedó esta parte para que los cómputos y todo lo que venga lo puedan resolver de la mejor manera. Y coincido, esta es una de las muchas pláticas, puntos que podremos dar. Y es mutuo, porque también nos han tocado pláticas con ustedes y la verdad es que eso se agradece. Se agradece que podamos compartirnos información, que podamos compartir criterios antes de llegar al momento de una resolución. Yo agradezco muchísimo la apertura, amiga, de que todas las actividades se las estamos realizando y déjenme presumirles que el día de hoy es la primera actividad que realiza el consejero Hernán para la presentación de la distritación. Lo están estrenando. Esto ya lo hemos realizado en la mayoría de los municipios, hemos estado acudiendo a instituciones tratando de dar una máxima publicidad a esta parte que es la distritación. El año pasado el INE determinó que se iba a configurar la parte de la distritación, hubo una redistritación que en realidad lo que hizo es dejar municipios completos. Ya no vamos a tener el caso como en el centro, el municipio del centro se dividió en 6, pero solamente quedó el centro. Eso que va a facilitar vías de comunicación para nosotros, el traslado de los paquetes y un mayor control en la parte de los recuentos cuando llegaran a ordenarse en su momento. Entonces, es relevante, sí, porque incluso en la numeración, que antes el 1 era Tenosique, ahora Tenosique llega a ser el 21 y el 1 es Cárdenas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte del manejo y pues nada más les rogaríamos, aparte de la atención que nos van a prestar, poder compartir esta información para que la ciudadanía la tenga independientemente de la difusión que haga el Instituto Electoral, que también nos ayude como institución aliada y hermana a difundir esta parte, a no generar un tema de, pues, si escucharon de distritación, pues saben, quién sabe qué sea, ¿no? Que sepa la ciudadanía que con su credencial de actor vigente, ahí está garantizada su casilla. Cambie quizás para los actores políticos, para que sepan dónde tienen que caminar y dónde no, para que también nosotros sepamos cómo se van a llevar a cabo los recuentos y las casillas que van a comprender.
Y pues sin más, la verdad es que tenemos aquí a una persona que fue artífice de la elaboración de ese trabajo de distribución en la que participamos en su momento como Instituto Nacional Electoral, y hoy nos toca presentar el maestro Jorge Zavala Frías, que es quien va a hacer propiamente la presentación, y agradecerles nuevamente el tiempo que nos están dando. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la maestra Elizabeth Gutiérrez, consejera presidenta del IRC. A continuación escucharemos el mensaje a cargo del consejero Hernán González Sala, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un verdadero honor estar acompañándoles. Agradezco a la magistrada presidenta por este espacio, así como a los magistrados en funciones, para poder llevar a cabo esta tarea que la ha estado realizando el secretario ejecutivo, que es una obligación sobre la difusión de la nueva distritación en la entidad de Tabasco. Cabe mencionar que una fórmula de éxito que han tenido las instituciones, pues obviamente es enfocar una completa capacitación en la preparación y organización de las elecciones, y es en ese sentido que celebro que tengamos este tipo de reuniones para poder llevar a cabo un intercambio de información que nos facilitará el poder desplegar acciones más efectivas. La distritación, como bien lo mencionó la consejera presidenta, efectivamente es parte de todo este complejo andamiaje que tiene un proceso electoral. Vienen cambios bastante notables, como es, aparte de la distritación, que existe solamente una circunscripción, y esta distritación en qué va a impactar. Yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos, pues obviamente en los cómputos. Ese es un tema que en su momento, cuando ya el órgano administrativo cree los lineamientos, tendremos esa buena voluntad de tener el acercamiento con este órgano jurisdiccional para establecer obviamente ese cambio de información que será de beneficio para las dos instituciones. Ya se ha hecho en otros procesos electorales, y yo creo que esa dinámica no se debe de perder. No quisiera desplayarme más en el tema. Es un tema que me apasiona muchísimo, pero prefiero escuchar al secretario ejecutivo que les platique sobre cómo quedó conformada la nueva distritación de Tabasco. Muchísimas gracias. Gracias al consejero Hernán González Sala por su mensaje y su participación. Y bueno, es momento de ceder el uso de la palabra y los micrófonos a nuestro ponente, al ponente de esta tarde, al licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Si me permite, me voy a mover tantito aquí de esta arma para tener un poquito más de visión y contacto aquí con ustedes. Y bueno, pues antes que nada, pues de verdad agradecerles a la magistrada esta apertura y disposición, que desde el momento que tocamos la puerta aquí para hacer sinergias en cuanto al reto que vamos a enfrentar, las puertas se abrieron. Esto nos lleva a que, podríamos decir, esta es una de las primeras actividades de tantas que vamos a tener coordinadas, porque ha sido también la instrucción de nuestra presidenta, la maestra Nava. Y bajo esa premisa, pues hemos decidido visitar tantas instituciones, organizaciones, partidos políticos, congresos del Estado, para que conozcan qué es lo que va a regir ya en materia electoral en cuanto a la confirmación de los nuevos polígonos electorales. Por eso les hemos preparado este material, que se lo voy a compartir en términos de lo que establece, en principio, pues la Constitución. La Constitución Federal establece que cada 10 años se debe llevar a cabo un análisis de cómo está distribuida la población en todo el país para determinar, en principio, cómo se van a mover los 300 distritos electorales federales. También establece que esta es una atribución inherente al Instituto Nacional Electoral y que, por lo tanto, esta revisión deberá llevarse a cabo cada 10 años, una vez que concluya el censo de población y vivienda. Pero también le da atribuciones al INE
donde dice que además deberá llevar a cabo la distritación de todas las entidades federativas. Y bajo esa premisa es que se inició el trabajo, como bien comentaba la licenciada Nava, nosotros iniciamos en el INE en el mes de febrero. Es un trabajo intenso que yo podría decir que en materia electoral lo iniciamos desde ese entonces, y ya en el mes de junio se sentaron las bases con el acuerdo del Consejo General del INE, donde se establecieron cómo quedaban los polígonos nuevos para el estado de Tabasco. Entonces, bajo esta condición también se establece en la Constitución que para Tabasco solamente tendremos una sola circunscripción. Eso también fue un acuerdo del Consejo General, donde se determinan estos nuevos distritos y la circunscripción que va a estar determinada para esta entidad. Y también otro aspecto que tomó como acuerdo el Consejo General del INE es determinar dónde iban a estar las cabeceras de estos 21 distritos electorales. Una vez observada toda esta fuente de información, lo que se hizo fue establecer el Consejo General una serie de criterios mediante los cuales podríamos transitar el Instituto Nacional, los OPLES y los partidos políticos para respetar las reglas del juego en cuanto a la construcción de las propuestas de los nuevos polígonos electorales. ¿Qué se establecieron? Criterios poblacionales, tiempos y distancia, que los distritos fueron los más regulares, que no quedaran de manera irregular. Se establecieron cuestiones también de respetar las poblaciones predominantemente indígenas, y bajo todo este concepto es que se comienza a trabajar. Es destacado y lo he señalado que en el caso particular de Tabasco, de manera responsable, los partidos políticos, el órgano electoral local y el Instituto Nacional Electoral, desde que se construyó el primer escenario, ese primer escenario prácticamente fue el que se fue en las siguientes 2 etapas. Esto es sin modificaciones, y esto fue un reconocimiento hecho en la Comisión Nacional de Vigilancia, donde están todos los partidos políticos, de haber armonizado un trabajo de manera integral. ¿Qué hicimos a diferencia de otros estados que además lo van a considerar para futuras distritaciones? Es que antes de aprobar esta distritación hicimos un recorrido con los partidos políticos para que reconocieran por dónde iba la traza de estos límites distritales. Y esto, lógicamente, que ayudó a destrabar cualquier conflicto. Esto entonces nos permitió que en el mes de junio el Consejo General ya determinara como válido y definitivo estos nuevos polígonos electorales. Esta infografía es un referente nada más porque nosotros vamos a empezar a trabajar con la estadística electoral. ¿Cuál es el objeto de la elección? Los ciudadanos. ¿Quién nos da la información de cuántos hay en el padrón y en la lista nominal? El Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué nos sirve esta fuente de información? Pues para calcular hasta presupuesto, pues. Y entonces aquí tenemos que bajo esta información hemos venido construyendo, y esto se va a ir moviendo hasta el mes de marzo, que es cuando se cierra lo que es los servicios del Instituto Nacional Electoral para expedir credenciales, y tendremos posteriormente en el mes de abril la lista definitiva de cuántos van a votar. Pero vamos viendo esto, una proyección, porque nos va a servir para mucho. Y entonces vemos que en materia local, en términos de la Constitución, tenemos 21 distritos electorales. Eso ya no lo podemos mover, está determinado. Ahora, ¿cómo queremos, o cómo era el momento, cuando trabajamos, de cómo íbamos a conformar estos nuevos 21 polígonos? ¿Por qué? Porque la población en Tabasco ya era diferente a la del 2010. Y entonces teníamos que ver para dónde se movió esa población, cómo impactaba en cada uno de ellos. El padrón en este sentido, en este corte que traemos al 28 o al 11 de agosto, es de 2.402.590, la población según INEGI. Con esto fue que hicimos nosotros la distritación. Es la fuente de información de INEGI. En términos de secciones electorales, traemos 1.165 secciones electorales. Aquí ya hay una variante. Para el proceso electoral anterior, del 21, traíamos 1.131. Esto es, tuvimos un crecimiento de secciones electorales. En un momentito les voy a explicar por qué creció, pero además ya traemos más, en este momento, más secciones electorales que las que en este reporte les estamos presentando. Luego, el dato del padrón, y nos establece también cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Y una novedad, vamos a decirlo en términos para este proceso, hay una persona que está declarada no binaria y está también establecido ya dentro de estos aspectos que se tienen que establecer como estadística electoral. Si el día de hoy fueran las elecciones en Tabasco, estarían votando 1.777.868 ciudadanos. De esos, vean ustedes que más
mujeres integran la lista nominal. Esto es casi el 2% más son mujeres. Entonces aquí hay un dato sustantivo que tenemos que trabajarlo tanto el Instituto Electoral como los partidos políticos y los candidatos para que las mujeres participen y precisamente el día de la elección, el próximo 1 de junio, tengamos una copiosa participación en la jornada electoral. Pero también otro referente que nos da la estadística es este dato. Si hoy fueran las elecciones, por primera vez en Tabasco estarían votando más de 34,000 jóvenes. Entonces, se estrenarían como nuevos votantes. Y a nivel nacional, estarían votando un poco más de 2 millones de jóvenes. Esto también es un reto para el instituto, para los partidos y creo que para todas las instituciones que estamos enfocados a la cuestión electoral, porque estos jóvenes pues hay que sacarlos de su confort, hay que motivarlos y hay que incentivarlos para que participen. Este es un reto también muy importante de la información que nosotros tenemos. Y ya de ahí pues vamos viendo cómo se va conformando los rangos de edades y que sirven también para establecer acciones estratégicas o focalizadas en materia de difusión. Bien, una vez que ya hicimos este análisis, ahora sí, esto es un concentrado de cómo quedaría a este corte los distritos electorales de nuestra entidad federativa. Esto es una proyección, ¿sí? Digo, los datos, los municipios están firmes, la información es la que va a ir variando. En el caso del distrito 1, creo que hay una anterior, a ver, pasa a la siguiente. Entonces, tenemos en el caso de Balancán, Tenosique, aquí está por municipio, Balancán, ¿cómo quedaría integrada si hoy fuera la elección? Tiene 44 secciones electorales, no 45, ya les voy a explicar por qué. Hay mucha gente que sigue comentando que trae 45 secciones electorales, actualmente trae 44. Traemos un padrón y una lista nominal. De ahí ya empezamos a hacer un cálculo de cuántas casillas vamos a instalar. Y entonces vemos que si tenemos 40 secciones, pues por cada sección es una casilla básica. Entonces tendríamos 44 casillas básicas, 34 contiguas, especiales y extraordinarias. En total en Balancán se estarían instalando 87 casillas. A nivel entidad estaríamos en una proyección de instalar 3.151 casillas electorales. ¿Cuántas instalamos en el proceso pasado? Tengo entendido que fueron 3.007 o 3.009, si mal no recuerdo. Esto es que hay un incremento también ahí que nos va a impactar en costos y en una serie de actividades propias para la integración de los funcionarios de las mesas directivas de casillas. Vemos por municipio cuántas secciones electorales tiene cada municipio, que al final nos dan las 1.165. Y vemos cuántas secciones por tipo vamos en la proyección a instalar. Todo esto nos va a nosotros permitir tener información en la parte de la Secretaría Ejecutiva para establecer las políticas presupuestales y estrategias que vamos a echar a andar de cara ya a la jornada electoral. Las cabeceras de distrito, ¿dónde quedaron? Bueno, ya en términos de lo que aprobó el Instituto Nacional Electoral, se establece precisamente que vamos a tener las 21 cabeceras, 3 van a estar en Cárdenas, 3 cabeceras del distrito van a estar en Cárdenas. ¿Y por qué 3 cabeceras en Cárdenas? Nada más para un referente de ustedes. Porque hay una problemática derivada de la infraestructura que no se cuenta en ese municipio, sobre todo en los poblados o en las villas o en la ciudad de Aventa. No encontramos inmuebles con las condiciones para que podamos instalar una junta distrital. ¿Y cuál fue en ese entonces una petición que hizo el órgano electoral local? Es que los límites los corriéramos hasta llegar a la ciudad para poder buscar un inmueble que nos permitiera instalar nuestras juntas, que a la vez van a ser los consejos distritales. Entonces en Cárdenas tendremos 3 juntas distritales. Ahí viene un tema importante. Las juntas distritales van a necesitar la integración de la estructura ejecutiva que va a operar esta junta y a la vez el consejo, y para eso estamos también en una búsqueda de aspirantes, hacer vocales, integrar las consejerías. Esa es otra tarea, pero bueno, aprovecho ahí el espacio para hacer el comercial de otra tarea importante que traemos ahorita con las convocatorias. Hay algo sumamente trascendental en esta distritación. Comentábamos que un criterio que se estableció
es que predominantemente en aquellas poblaciones donde más del 40% de la población fuera indígena y alcanzara para un distrito, se debiera considerar una distritación o un distrito con esas características. En el caso particular de Centla, la población de Centla, más del 80% es indígena, en términos de los datos oficiales de INEGI. Pero también en términos de población, para conformar un distrito, se acomodó solito y por lo tanto vamos a tener por primera vez en la historia de Tabasco un distrito indígena en Tabasco. Para eso ya también las acciones afirmativas que aportó el Instituto Electoral van a dar fortaleza y tanto en la parte operativa como en la parte legal para que se puedan postular los partidos políticos que tengan y puedan ver cuáles son las reglas con las que van a seguirse en este distrito en particular. ¿Qué va a hacer el instituto en este sentido? Bueno, es una amplia tarea de difusión. Estamos preparando materiales en lengua indígena y en español para que conozcan cómo va a ser esta integración de esta junta distrital. Porque también estamos pretendiendo que la junta distrital le integren personas con características predominantemente indígenas. Esas son las grandes novedades que tiene esta distritación. De ahí tendremos otro aspecto que se tuvo que cuidar también a petición del órgano electoral que tuvo la dificultad en la operatividad el día de la jornada para integrar información de los distritos de centro y que tenían que venir de municipios colindantes. Entonces se hizo también ese análisis y se llegó a que los 6 distritos de centro son únicamente con población de centro. Centro no va a compartir ya distrito con ningún municipio colindante. De esa manera quedan individuales. Comalcalco va a compartir con Cunduacán y va a tener un distrito urbano en Comalcalco. Entonces en Comalcalco van a haber 2 cabeceras de distrito. En Cunduacán vamos a tener uno. En Emiliano Zapata y Joluta y Macuspana va a haber otro. En Huimanguillo, en Jalapa, Macuspana, Jalpa, Nacajuca, Comalcalco, Paraíso, Tacotal, Patiapa y Guadalcante, Nocito. Viéndolo así, en una manera rápida, como está escrito, dijeron que está bien, pero va a haber una complejidad tanto para el instituto como para los partidos políticos y los candidatos, porque hay distritos en los que históricamente no han ido con esos municipios. ¿Y qué hemos encontrado en las presentaciones que hemos hecho en varios municipios? Es que la gente dice, oye, yo de ese municipio no conozco a nadie, no tengo estructura. Bueno, pues ese es el trabajo que van a hacer. Porque ellos están, o en algunos casos, andan operando en términos de una distritación que ya no está vigente, que es la 21. Como un ejemplo, el caso de Macuspana con Jalapa. ¿Qué decían los de Jalapa? Bueno, ¿y quién va a poner el candidato? Jalapa o Macuspana. Ese ya es un problema de partido, ya no es de nosotros. Pero son esos impactos. Pero además, fíjense que en este distrito, que es el 16, Macuspana trae 42 secciones electorales. Casi el doble de población que trae Jalapa. Y entonces, no es tanto la población, es la geografía que van a caminar, lógicamente, esos candidatos. Podríamos decir que este distrito está un poco complejo. En población está dentro de los rangos, pero un distrito que por tiempos y distancias está disperso, pero que cumple con el criterio de su integración por población, es el que va a estar en Emiliano Zapata como cabecera, lo va a integrar Joluta y Macuspana. ¿Cuál es la complejidad de este distrito? Es que la parte que trae Macuspana es toda la zona de los pantanos y agarra desde Ciudad Pemex, San Carlos, Verdet, Tepetitán, San Fernando, Limando Blandín y una parte urbana de Macuspana, 40 secciones electorales. Entonces aquí la cuestión es totalmente diferente porque hay muchísima zona por agua, las estrategias son distintas, a diferencia de estos 6 distritos urbanos, pero poblacionalmente cumple con los criterios previstos. Por eso decíamos, las reglas del juego se pusieron sobre la mesa y todos estuvimos de acuerdo en construir estos polígonos. Por lo tanto, por eso es que está firme la distritación. Otro caso particular es el de Jalpa Nacajuca. Nunca han compartido esta parte de búsqueda de votos estos municipios. Estamos hablando que son 11 secciones electorales que le va a dar, si mal no recuerdo, le va a compartir Nacajuca a Jalpa de Méndez
y le decíamos, pues nada más es que es toda la zona Chontán. Esto es desde el puente del Cometa, que está pasando la planta potabilizadora de agua, y nos vamos por todo el bordo, Guaytalpa, Tucta, Mazayupa, todos esos lugares, hasta llegar a Jalpa de Nieves. Y lo mismo decían, pues es que ya nosotros no hemos caminado. Bueno, pues tendrán que reconocer estos territorios y tendrán que buscar estructuras para que sus procesos electorales pues lleven a cabo la pretensión que es obtener el fin. Estos son los grandes cambios que tiene la distribución y son los grandes retos, y por eso el propósito de andarlo difundiendo bajo el principio de máxima publicidad. Ahora, más a detalle, ya para ir conociendo cómo quedaron, pues decimos, sí, quedó Macuspana una parte, Centla una parte. Pues aquí están ya, en el caso del Distrito 1, que decíamos que Cárdenas va a compartir con Huimanguillo, Cárdenas va a tener, de Cárdenas son 20 secciones y de Huimanguillo son 34. Ahora, ¿qué secciones electorales son? Bueno, pues aquí están. Esta información es muy valiosa para todos aquellos que aspiren a buscar postulación o el triunfo en este distrito. Esas son las secciones electorales. No deben de andar en otra sección electoral, como ocurre en este momento. De repente andan en otras secciones electorales que no son. Entonces aquí ya traemos el referente, el dato de las 1.165 secciones electorales, como un referente muy corto de cada polígono que es la sección electoral. Bueno, aquí ya esta es una cuestión ya más precisa en cuanto a los 21 distritos, a los 21 polígonos que tenemos. Aquí tenemos el distrito 1 de Cárdenas, la información que les comentaba, su población, cuántas secciones electorales tiene, cuántos hombres, cuántas mujeres, su padrón y su lista nominal, qué población le corresponde a Cárdenas, a Huimanguillo, cuál es su lista nominal, cuántas secciones electorales tiene. Entonces, aquí de entrada, lo que tiene que conocer quien aspire a caminar por este distrito, pues cuáles son los límites del distrito 1 en Cárdenas. Por eso los partidos políticos también ya se les capacitó, ya se les dio toda la información, pero además está abierta hay toda la apertura, de la institución para orientarlos, para que conozcan todos estos nuevos esquemas por donde deben de transitar. Estamos por concluir un sistema que, aprovechando las relaciones ahí con el INE, nos brindaron una serie de mecanismos de cartografía que lo vamos a poner por capas. Esto es, vamos a identificar si hay caminos, carreteras, veredas, autopistas, si hay lagunas, si hay ríos. Vamos a ir poniendo capas para que vaya viendo, el que esté interesado, cuál es la dificultad que hay en ese distrito en particular. Y eso nos sirve para las estrategias, en el caso del instituto, y para los partidos políticos también, para los diseños de las acciones que vayan a establecer. Así vamos adelante, vamos pasando, vamos viendo los distritos de los 21 que ya están operados. En el caso de centro, lo que estamos haciendo también, nos está costando un poco de trabajo porque es algo que no se hacía, pero estamos trabajando una cartografía para que se conozca cuáles son estos referentes, qué son avenidas, son calles, son caminos, y entonces tener bien delimitado, por poner un ejemplo, si el distrito 4, el 6 y el 7 de centro lo divide Méndez, por decir, del lado derecho qué distrito es y del lado izquierdo qué distrito es. Esa información la estamos procesando y seguramente va a ser de mucha utilidad para quien así la pueda requerir. Esta información se la vamos a dejar a nuestra presidenta para que uno la tenga también, porque es una herramienta para los trabajos que ustedes seguramente van a realizar posteriormente. Sí, adelante, consejero. Una moción del consejero. Adelante. Pero creo yo que necesitamos aprovechar el espacio porque una situación que se vio en el proceso electoral pasado fue de que los lineamientos de cómputo fueron impugnados por la situación
de que si se podía o no hacer recuentos totales de una parcialidad de un distrito, que es el caso del centro. Esa parte normativa que está en los lineamientos, nosotros estamos proponiendo que pudieran llevar a cabo recuentos totales de la parcialidad. ¿Por qué? Porque hay algunos municipios, como es el caso del centro, que son 6 distritos, y es complejo estar esperando la cabecera a los otros 5 para que haga una sumatoria total, y luego de la sumatoria total, si se da la hipótesis del 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, la cabecera que ordene a los otros distritos llevar a cabo el recuento de los paquetes que no recontaron. Esa situación en la logística de la autoridad administrativa es compleja. En el pasado proceso fue muy complejo porque, como bien mencionó ya el secretario, en el caso, había 2 distritos que compartían como municipio del centro. Era el caso de Culhuacán y el caso de Teapa y Playa de Gonzalo, exactamente. Ahora se hizo esta modificación, pero aún así hay complejidades con distritos como es el de Zapata, que comparte con Jonuta y con Macuspana. Porque quiero llevarlos al escenario de qué podría suceder. Ahí la cabecera va a ser Macuspana-Jalapa. Va a empezar el cómputo en Zapata y obviamente inicia con gubernatura, sigue con diputación y va a iniciar con la parte de Macuspana. Posteriormente seguiría Jonuta y al final Emiliano Zapata. Hará lo propio la cabecera, que es Macuspana-Jalapa. Va a iniciar con el cómputo de Jalapa y va a terminar con Macuspana, pero antes va a empezar con gubernatura y diputación. Si llegara a suceder de que envía las casillas recontadas a la cabecera y la cabecera detecta el 1% de diferencia entre el primero y segundo lugar, le va a ordenar a la de Zapata: recuéntame el resto de casillas que no recontaste porque estamos en la hipótesis del 1%. Posiblemente le va a decir la presidencia de ese consejo: estoy en el cómputo de Jonuta o estoy en el cómputo final de Zapata, que recuerden que Zapata desde el 2018 y el 2021 hemos tenido recuentos totales. O sea, ya eso es como el temblor, o sea, tembló seguido 2 años, pues obviamente debemos suponer y prever todas las situaciones que puedan suceder en ese distrito. Es el distrito más complejo y por eso es tan importante la distritación que ahora se tuvo bien a trabajar. Sí se solventaron situaciones como centro, pero todavía hay focos rojos que tenemos que prever con los lineamientos y en la forma en que se vaya a desarrollar el cómputo. Eso sería mi aportación, secretario. Oportuna, como siempre. Bien. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, estos son ya los datos duros de lo que son los rangos de edades. Como decíamos, son datos que nosotros nos sirven para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo. ¿Así es? Ahora, aquí hay una información que hay que tener mucho cuidado porque aquí vamos a entender impactos. Nosotros siempre vamos en términos de ser positivos de las actividades que hacemos. Pero veíamos hace rato el dato donde decía que en la elección del 21 tuvimos 3.131 sesiones electorales. Ahora, con el último corte que nos da hoy, vamos a tener 1.181 casillas electorales, secciones electorales. ¿Por qué crece o por qué decrece una sección electoral? Bueno, desde el 2012 iniciamos en el INE con un trabajo que era revisar, en términos de lo que mandaba la ley electoral, que las secciones electorales se mantuvieron dentro de los rangos que están previstos, eran 50 mínimo y 1.500 máximo. Posteriormente, en la reforma del 14 se establece una adecuación y dice que ahora la sección electoral debe tener mínimo 100 y máximo 3.000. En este sentido, a nivel nacional se empezó a hacer una revisión de estos polígonos y aquí ustedes recordarán que en los procesos del 2018-2021 todo mundo en materia electoral volteaba a ver el cuidado de la sección 232 del municipio de Cedro, esto es en INDECO.
¿Por qué? Porque ahí se instalaban, creo, entre 15 o 16 casillas electorales. Y todo el mundo decía, si nos llegan a tomar esas casillas, se acabó la elección en el centro. ¿Por qué? Porque ahí estaba la población, de repente hizo un boom y esa sección electoral se fue fuera de rango. Traíamos como 18,000, 19,000 electores en esa sección. Y por lo tanto tendríamos que instalar tantas casillas como resultara dividir 750. Y ahí estaban los focos, las 232. Pasa la elección y de repente, analizando los números, vemos que ya no es la 232, que hubo otra sección electoral que se fue más arriba todavía. Y esta es la 983, que es Pomoca. Y Pomoca se le dio la atención, asumiendo los riesgos, el órgano electoral local y el federal en el 21, de que hiciéramos un proceso de reseccionamiento, como 5 o 6 meses antes, para poder determinar una sección, una casilla, perdón, y una sección más cercana al domicilio de estos ciudadanos y que ya no todos fueran a votar a donde votaban, que era en la entrada está el centro administrativo y enfrente hay una plaza, está techado, y ahí se ponían como 18 o 19 casillas electorales. Entonces se lleva a cabo ese reseccionamiento y de una sección electoral, que era la 983, resultaron 11 secciones electorales. Y entonces ahora el detalle era para esa elección, cómo hacerle saber al ciudadano que ya no iba a votar en la cancha techada, donde ahí siempre se han instalado las casillas, porque ahora su casilla estaba casi a la vuelta, en la escuela, en el kinder, en el parque. Hicimos una tarea de difusión conjuntamente el órgano electoral local y el Instituto Nacional Electoral de ir casa por casa. Esto es, informándole al ciudadano de esta decisión, de esta determinación en materia electoral y orientándolo hacia dónde se debía de mover el día de la elección. Pero más allá, también se establecieron otros mecanismos de comunicación efectiva para garantizar al ciudadano el sufragio el día de la elección. Y por lo tanto se establecieron acciones como instalación de líneas telefónicas directas para esas comunidades que se les señalaban en los volantes que íbamos dejando casa por casa. Y el día de la jornada electoral se instaló un equipo donde normalmente se instalaban todas las casillas con computadoras para que aquellos ciudadanos que llegaran y no les correspondiera votar ahí, inmediatamente le dijeron a dónde debían de presentarse a votar. Eso era el riesgo, el temor de que no tuviéramos una participación en esas sesiones electorales. Al final del día, termina la elección, hacemos el análisis y votó más del 53% de esas personas en esas 11 nuevas. Eso quiere decir que lo que se hizo funcionó y funcionó bien. Pero ahora el reto es mayúsculo. El reto que viene es mucho más grande porque seguimos trabajando las materias de reseccionamiento. Y entonces vemos que yo no nada más aquí en el centro ni en Acajuca, sino que ya también tenemos reseccionamiento en Comalcalco, en Acajuca y en el municipio de Teapa. ¿Por qué? Porque esas secciones electorales van creciendo y tenemos que irlas adecuando. En el caso de Balancán sucedió lo contrario. La sección 26 de Balancán, esas las dimos de baja. ¿Por qué? Porque cuando se crea lo que fue el padrón electoral, ahí había un promedio de 120 electores y alcanzaba para integrar una casilla y hasta los representantes, ahí parejitos todos salíamos en esa sección. Pero después empezó a suceder un fenómeno y esa sección empezó a bajar y iba a tener algo así como 25 secciones en lista nominal. Pero esos ciudadanos vivían en la cabecera municipal y entonces pues, era difícil integrar una casilla. Por lo tanto, lo que se determinó fue fusionar esa sección electoral y se pasó a la sección más colindante. Por lo tanto, Balancán, de tener 45, termina con 44 secciones electorales. Pero todavía, si hubiese algún ciudadano de esos pocos que puedan quedar, en la lista nominal aparece el dato. Y ese ciudadano, el día de la elección o previo a la elección, se le notifica en su domicilio a dónde le corresponde ir a votar. Hasta que esa sección pues ya no traiga ningún antecedente en particular. ¿Qué ocurre con el reseccionamiento? Es que todas estas secciones electoralmente ya no existen. Se dieron de baja. Se desaparecen del marco geográfico electoral
Pasa la segunda. Y se crea, en este escenario, traíamos el reporte que le dimos de baja a 16 secciones, pero a la vez se crearon 48 secciones electorales más. ¿Qué es lo que procede? Bueno, pues lo que procede es lo más difícil, que el ciudadano vaya a los módulos del INE y haga su actualización, cosa que es muy compleja. ¿Por qué? Porque la credencial de elector, para fines de identificación, al ciudadano le sirve, no tiene ningún problema. Y para fines electorales, ahí sí quiero reiterarles, el Instituto Nacional garantiza que todos estos ciudadanos que ya en materia electoral no existe esta sección, pero en sus credenciales sí, tendrán su boleta en el lugar que se haya determinado ya para la instalación de casillas. Y entonces, es un trabajo importante, porque comentaba yo con la maestra Nava, que en promedio, lo que traemos ahorita de viviendas a visitar, por motivos de reseccionamiento para el 24 son más de 80,000 viviendas. ¿Sí? Y esa es la gran tarea. Y esta gran tarea va a sumar los esfuerzos del Instituto Nacional, del órgano electoral local y de los partidos políticos. Pero bueno, ¿cuál es el propósito? Que esto se regularice y los ciudadanos tengan los lugares más accesibles para votar el día 2 de junio en este caso. Aquí nada más es un referente, es el mapa de Tabasco, donde van a estar ubicadas las cabeceras de distrito. En este momento no traen los domicilios porque precisamente la Comisión de Organización que preside el consejero Hernán, estamos en la definición ya de determinar los inmuebles, la ubicación y los contratos para que ya armonizado esta parte, entonces pasemos a ponerle aquí los domicilios de dónde van a estar estas 21 juntas distritales que son las que se van a encargar de organizar el proceso electoral en cada uno de ellos. Ahora, este mapita es un referente nada más, pero es un referente que si ustedes ponen, por decir, el distrito 6, les va a decir las localidades o colonias más representativas de ese distrito. ¿Para qué? Para tener un referente. Si bueno, estoy en el distrito 6, ¿cuál es? Tamultea, está ok. Ya más o menos trae un elemento de información. Pero la cartografía electoral y los datos estadísticos se los vamos a dejar en medio magnético para que los puedan consultar o en su caso también los puedan difundir. Bueno, de mi parte sería cuánto, les voy a pedir a mi personal nada más, les va a dar una tarjeta, en esa tarjeta viene un código QR, grábenlo en su teléfono y ahí van a aparecer los planos distritales. Esos planos distritales ustedes los van a poder imprimir, difúndanlos, compártanlos, lo que se trata es de que la gente conozca cómo están estos nuevos 21 polígonos y cumplamos todos con este principio de máxima publicidad. De mi parte sería cuánto, estoy atento si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Adelante. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jorge Alberto Zavala Frías por su excelente participación en la ponencia redistritación. Y bueno, damos paso a las preguntas y respuestas. Si alguien de esta sala tiene alguna pregunta en cuanto o con respecto al tema que se vio en esta tarde, los micrófonos están totalmente abiertos. Buenas tardes. Licenciado Zavala, creo que sí lo explicó, pero para que quede un poquito más claro, el tema del recepcionamiento, comentaba usted que va a haber una labor por parte de las autoridades administrativas de convencimiento o de persuasión al electorado para el cambio de la credencial de elector. ¿Esto cuándo sería? O sea, y sobre todo, ¿qué pasa de la ciudadanía que no acuda a ese llamado? ¿Qué se le garantiza su derecho al voto? Porque esa es la parte más fundamental, ¿no? Para combatir un poco el abstencionismo. Claro, mire, en este momento el Instituto Nacional Electoral está llevando la última etapa de actualización y credencialización de lo que es el padrón y la lista nominal. Se le denomina campaña anual intensa. Precisamente el propósito es intensificar esta información, que la conozcan los ciudadanos para que puedan acudir a los módulos y actualizar su credencial. Se están preferenciando estos espacios, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de personas. Y insisto, el problema es que el ciudadano, como su credencial le sirve como identificación
de veras, esto les da larga hasta que la credencial ya no está vigente, que ya no se la aceptan, ahí se va solito al módulo. Ahí se va a cambiar. La otra es que cuando estos ciudadanos vayan al módulo a hacer una corrección o una reposición, automáticamente el sistema, aunque no pida el ciudadano su cambio de sección electoral, el sistema se lo va a asignar. Esto es gradual. Ahora, ¿qué sí se garantiza? Es que todos los ciudadanos con estas características van a poder votar. ¿Cuándo tenemos nosotros establecido llevar a cabo esta campaña? Hace unos días llegó una asociación civil a preguntarnos, preocupados por eso también. Tenemos nosotros en el mes de abril y mayo, tenemos considerado llevar a cabo estas actividades de difusión cercana al proceso electoral. Ahorita no tendría sentido, estamos muy lejos todavía, la información se va a perder en el camino, y entonces en los meses de abril y mayo vamos a intensificar estos trabajos de difusión, de visita a las casas, de estrategias con autoridades, con líderes, vamos a llevar a cabo perifoneo, o sea, toda una serie de mecanismos que contribuyen a garantizar una orientación correcta y precisa al ciudadano. Esos son los tiempos y vamos a trabajar coordinadamente con el Instituto Nacional Electoral. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Oye, yo le voy a poner otro gol ahí, nada más para que, porque es algo que es un servicio que brinda el Instituto Nacional Electoral y que además en el convenio que acabamos de celebrar nos pide que hagamos difusión dentro de las actividades que ellos traen. Pero hay algo significativo. Dice que el servicio para que nosotros podamos tener acceso a la credencial está en los módulos que están ya determinados. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una imposibilidad para moverse e ir a los módulos? Bueno, si ustedes conocen a alguna persona que tenga una discapacidad, que no tenga la posibilidad de moverse, puede solicitar el servicio al Instituto Nacional Electoral y el instituto en un término de 72 horas tendrá que disponer un equipo con personal para que vaya al domicilio o inclusive a los hospitales, dependiendo de la situación, para hacer el trámite de actualización o de inscripción al padrón electoral de esta persona y luego regresar a entregarle la credencial para garantizar el sufragio. Si ustedes conocen a alguna persona que esté en esta condición, esta es una obligación que tenemos de brindar el servicio hablando de materia electoral. Pero también está previsto dentro del convenio que firmamos con el Instituto Nacional Electoral. Otro comercial, aprovechando que tenemos el uso de la voz. El 22 de enero del próximo año es el cierre de la campaña anual intensa que realiza el INE para la renovación de credenciales de elector. Entonces, una atenta invitación para que quienes pierden vigencia en el 2023 o quieran una reposición o cualquier otra cuestión, se acerquen a los módulos de atención ciudadana. El voto está garantizado. Lo cierto es que también tenemos que hacer una parte proactiva, que es acudir al módulo, notificar cualquier cambio de domicilio o incluso la renovación de la misma, y también hacer esta campaña de difusión con los familiares y amigos. Viene un cierre y es bastante complejo. Y generalmente para el 22 de enero están las filas bastante interminables. Y la otra es que platicábamos ahorita con la presidenta la posibilidad de que cuando ya tengamos ubicados inmuebles, incluso en los recorridos de ubicación de casillas, parte del personal del tribunal nos pudiera acompañar. No es lo mismo resolver en el escritorio que ir a campo a verificar distancias, cuánto está, para que puedan resolver con todos los elementos necesarios. Entonces, le extendíamos la invitación para que nos pudieran acompañar, les pasaremos calendarios para que ustedes se organicen y tengan una perspectiva de campo de toda esta parte que les estamos comentando. Que puedan verificar, a lo mejor sabes que mira, esta línea para acá resulta que es un distrito y de esta línea para acá, de esta calle para acá es otro distrito, ¿no? Que nos puedan acompañar y lo que necesiten lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir construyendo. Por lo pronto esta parte de la educación, pues para nosotros es sumamente importante porque así logramos identificar por lo menos numéricamente y visualmente cómo están conformados los nuevos distritos. Bien, nada más, perdón, ya con esto concluyo. Un dato importante, si ustedes tienen algún familiar, hijo, amigo que cumpla 18 años el 2 de junio, anticipadamente ya puede tener su credencial para votar. ¿Sí? Esto es desde ahorita, si él cumple mañana 18 años, ya puede hacer su inscripción al padrón electoral. O sea, en este caso, en año electoral no son cumplidos.
no son años cumplidos, es al día de la elección. De tal suerte que si hay jóvenes que van a cumplir 18 años de aquí al 2 de junio, y en este momento pueden ir a hacer su trámite y se les entrega su credencial. ¿Para qué? Para que el día 2 de junio, como ciudadanos mayores de edad, puedan participar en la elección. También es información muy importante para aquellos que tengan jóvenes de 17 años y que los cumplan a más tardar el día 2 de junio. Por eso ahora sí concluyo. Muchísimas gracias. Es así.